este conocimiento, compartirlo con ustedes, para que vean también, ¿no? Reconozcan que hay herramientas que podemos usar en otros espacios, que es hacia donde está enfocado la exposición de hoy. Porque los primeros auxilios son ese primer apoyo, ese primer contacto que podemos brindar a una persona cuando está en situación de crisis. Entonces, voy a empezar. Me avisan si se puede ver. Creo que sí está cambiando. Vamos a ver en la agenda la importancia de este abordaje, algunas definiciones, mitos y realidades, señales de alarma a detectar y, bueno, esta técnica propiamente que puede ser como que una ayuda a memoria de cómo hacer los primeros auxilios psicológicos. Los objetivos de la charla es que ustedes puedan reconocer las señales de alarma, identificar la importancia de la escucha activa y la comunicación empática, conocer los pasos básicos de los primeros auxilios psicológicos y conocer también qué espacios de ayuda profesional y recursos tenemos disponibles. Entonces, ¿cuál es la importancia de tocar este tema, ¿no? De la ideación suicida, la conducta suicida, o los intentos suicidas en general, ¿no? Sabemos que el 90% de los casos de suicidio van a estar relacionados a algún diagnóstico, a alguna persona con un trastorno psiquiátrico de fondo, ¿no? A la cabeza, depresión, ansiedad. Pero otros también se pueden vincular. También, claro, van a influir factores como factores sociales, económicos, culturales, familiares, y realmente factores que abundan actualmente en nuestra sociedad, ¿no? La violencia, el desempleo, la falta de apoyo, que pueden ser el caldo de cultivo perfecto para que empiecen a presentarse estas ideas, conductas o planificaciones. En nuestro país, en Perú, de acuerdo a SINADEF, que es el Sistema Nacional de Defunciones, durante el 2025 se registraron 542 casos de suicidio. Hasta la fecha, hasta el mes de agosto. Ahorita, a comparación del año pasado, que fueron 735, lamentablemente probablemente vayamos a cerrar en un número mayor, identificándose el mayor índice de suicidio en regiones como Arequipa, Lima, Cusco y Puno. Y aún así hay que considerar, pues, que en estos sistemas informatizados probablemente haya un subregistro, ¿no? Entonces, hay un riesgo o un registro mayor dentro de las cifras reales que hay que tener también en cuenta, ¿no? Y estas no consideran otras definiciones como son los intentos suicidas, la ideación suicida, definitivamente no están calificados aquí, ¿no? En ese caso, pues se podría triplicar o hasta quintuplicar la cifra que estamos viendo. En cuanto a las definiciones, primero tendremos que saber qué son los primeros auxilios psicológicos, a qué nos referimos. Al llamarse así, tiene que ser como un especialista, un profesional, un técnico, alguien relacionado a la salud que brinde estos primeros auxilios. Tiene que ser alguien entrenado, preparado. ¿A qué nos referimos? En realidad, los primeros auxilios psicológicos son un conjunto de herramientas sencillas, inmediatas, pero sobre todo con un carácter profundamente humano, que va a permitir acompañar a una persona que se encuentre en un momento determinado en una crisis emocional, ¿no? Y esto hay que tenerlo bastante en cuenta, porque si vemos también que esta persona no solamente está pasando una crisis emocional, sino que hay algún componente orgánico, físico, que está en riesgo,
si bien es cierto, podemos acompañar y brindar calma, tranquilidad, tenemos que recurrir al último paso de estos primeros auxilios, que es necesitamos una atención especializada. Y eso también es algo importante que nos permite conocer esta definición. Nos permite reconocer que no significa que nosotros con los primeros auxilios psicológicos vamos a apagar necesariamente el incendio. Vamos a acompañar, sí, pero es posible también que nosotros, brindando este primer acompañamiento, requiramos de alguien más especializado para continuar brindando los cuidados. También, además de reconocer, de saber cuál es este diagnóstico, también tenemos que poder diferenciar los otros definiciones, ¿no? Tenemos ideación suicida, que como su mismo nombre lo dice, son las ideas, los pensamientos que pueden incluir la planificación en relación al suicidio. Puede ser que estén súper explícito, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ya investigué, yo he visto, será así, pero también puede ser como un pensamiento, más bien quisiera terminar con este dolor, ya no quiero despertarme más, quisiera que todo esto se acabe, no quisiera volver a despertar, no quisiera dormirme para nunca más despertar. Estas frases son muy frecuentes y como se nota al escucharlas, nos hablan de un dolor muy, muy profundo, ¿no? Y que de repente no es explícitamente voy a acabar con mi vida, pero sí tienen también ese matiz. Luego está el intento, que ya es un acto, una conducta, en la cual una persona se hace daño a sí misma con una intención autodestructiva que puede estar muy clara, ¿no? Como que la persona te verbalice, sí, yo quería acabar con mi vida, pero también puede ser que no se presente así, ¿no? No lo sé, quería calmarme, no, mi intención solamente fue dormir. Sin embargo, ya desde que el acto se consuma es un intento. Y después está otro rubro que puede confundirse, ¿no? Que es el tema de las autolesiones. De hecho, es importante, no significa que debamos dejarlo de lado, porque esta no es un intento suicida, sino son autolesiones, ¿no? ¿Cuánto tiene que haber pasado esta persona para lastimarse a sí mismo o a sí misma sintiendo el dolor o de repente equiparándolo con otro dolor que siente de manera más profunda, ¿no? ¿Cuánto ha tenido que sufrir esta psique para que vea esto como en un equilibrio? Entonces, también es algo que hay que tomar en cuenta y además porque estadísticamente se relacionan, ¿no? De repente como señales de alarma que hay que tener en cuenta para una posibilidad, si no es de un suicidio en sí mismo, por lo menos de un intento suicida. Y aquí, antes de hablar propiamente de la técnica de los primeros auxilios psicológicos, yo quería compararlo con esta imagen que en realidad es bastante cotidiana, ¿no? Por dos motivos. Uno, porque es necesario hablar del suicidio. Así como en casa, pues todos sabemos o tenemos alguna idea de cuidar, por ejemplo, cuando alguien tiene fiebre, también tendremos que aprender a reconocer las señales de alerta y darles como que una atención especial, ¿no? Como no dejarlas pasar, o mejor no hablo de eso, ¿no? Ya pasará, ya lo superará, ¿no?
y yo miro para otro lado. Y otro punto importante por el cual yo ponía esta imagen también es porque representa a una persona en una situación de vulnerabilidad, no es un niño pequeño. Y yo les decía al inicio de la ponencia que estas conductas suicidas tienen mayor frecuencia en personas con algún trastorno psiquiátrico. Entonces, también, ¿no? Identificar esta vulnerabilidad y no simplemente dejarlo pasar como si no significara nada, ¿no? Como si no fuera alguien que en un momento determinado puede requerir un acompañamiento más sensible, más delicado, etc. ¿Para qué nos sirve? Así como cuando tenemos a una persona con fiebre, sabemos que, bueno, por lo menos la puedo bañar primero, estaré observando, veré si le doy algún medicamento y luego si todo esto no lo puedo sostener, no es útil o veo que más bien sigue empeorando, entonces no, necesita que vaya un especialista. Similar con los primeros auxilios psicológicos. Nosotros vamos a dar ese acompañamiento inicial, activaremos ciertas herramientas y si no es posible, también tengo que acudir a un especialista o a un lugar especializado. Los objetivos son primero escuchar y contener. Vamos a estar presentes desde la mirada, desde los oídos, desde en el mejor de los casos físicamente presentes, ¿no? Eso puede ayudar a que esta técnica funcione mejor. Pero incluso hay momentos en los que no se puede también, ¿no? Podríamos estar a través de una videollamada y también empezar a implementar estos primeros auxilios. Proteger del daño inmediato, ¿no? De repente ya esta persona tiene algún tipo de lesión o la potencialidad de lesionarse, de lastimarse en el lugar donde está. Entonces empezamos por tratar de llevarla o llevarlo a algún lugar seguro. Y finalmente, el último objetivo, como les digo, es conectar con recursos y ayuda profesional, porque también hay que reconocer que la crisis es una expresión de algo más profundo. ¿Cómo vamos a hacer para atender esto que es más profundo? ¿Será suficiente conmigo? ¿Necesita hablarlo con alguien más? Aún cuando ya no está en la crisis, de pronto sí lo necesita. Entonces, es importante que al finalizar estos pasos, nosotros veamos qué otras posibilidades, qué otros recursos tenemos. Y bueno, aquí algunos mitos y realidades. Y si a alguien le gustaría compartir algo más al respecto hasta aquí, qué mitos, qué situaciones han visto, voy a hacer después de este slide una pausita para que ustedes puedan levantar la mano o abrir el micrófono y podamos conversar un poco de lo que hemos visto hasta acá. Un mito muy frecuente. El que lo dice no lo hace. Sin embargo, hay veces en las que las personas dicen de repente no de manera directa, no lo dicen explícitamente, sino que lo muestran con sus actitudes, con sus conductas, con cambios en los que no nos habíamos percatado, ¿no? Así que puede ser que lo digamos explícitamente, como que no, y aún así puede suceder el hecho. Hablar del suicidio mete ideas en la cabeza. Cuando empezamos a hablar de suicidio, vamos a inducir a la otra persona a que lo haga. Y está demostrado en estudios que hablar de suicidio disminuye el riesgo de que esta persona lo haga, alivia. De repente en algún momento lo han sentido también, ¿no? No podía yo entender ni decir claramente lo que sentía, pero cuando lo hablé, cuando lo puse en palabras, cuando lo escuché en voz alta, empezó a tener sentido para mí. Todo este
dolor confuso, sordo, empezó a ubicarse. Y al tener algo que yo puedo visualizar como esto es lo que duele, puedo empezar a trabajar con eso. Pero previo a todo ello, la confusión previa es algo que más bien nos va a llevar a tomar una decisión que de repente no hemos pensado, ¿no? Y el último mito era: quien se quiere matar no lo avisa, simplemente lo hace. Sin embargo, como les decía al inicio, puede ser estos avisos que sean conductas, gestos que no hemos evidenciado, ¿no? Pero sí estuvieron ahí. Y lamentablemente también, por ejemplo, en mi experiencia, me ha tocado acompañar personas que me dicen: yo me di cuenta de esto, pero no le di el peso, lo dejé pasar, pensé que no sucedería, ¿no? Y en retrospectiva se van dando cuenta que hubieron cambios, que hubieron señales de alarma que no pudieron escuchar en su determinado momento. Así que si nosotros vemos algo que de repente no me cuadra en alguien, que ha cambiado drásticamente alguna de sus conductas, que de repente del grado de comunicación que tenía empieza a disminuir, pues escuchar, preguntar, puede salvar esta vida. No sé si hasta aquí alguien quisiera comentar de repente algo que ha visto también, algún mito que le ha incomodado también, que considera que no debería ser así, etc. Si desean, pueden abrir su micrófono o si no, escribir en el chat y yo los leo si tienen alguna dificultad para hablar. De mi parte, un mito que he escuchado mucho es que eso, lo que acaba de decir Chris, que se hace daño por atención, que quiere llamar la atención, por eso lo hace, ¿no? Sí, y ese mito es algo que causa mucho dolor, ¿no? Que justamente tiene que ver con esto de que no escuchamos, sino presuponemos algo, ¿no? Sí, Jacqueline, levantaste la mano. Sí, hola, ¿se me escucha? Aquí. Bueno, yo tenía dos opiniones, creo. Lo que pasa es de que comentan de que a veces hay algunos que lo hacen mm, por esto de llamar la atención, pero yo he visto que sí hay, bueno, cuando he ido a colegios a hacer intervención, sí hay niños que lo hacen por llamar la atención, por querer esto, un poquito de, oye, ¿estás bien? Y bueno, ahí en esos casos, ¿qué se podría hacer, no? En el otro, bueno, en otra opinión era, creo que también un mito es de que la depresión siempre la asocian con el suicidio, cuando no necesariamente. Creo que la gente a veces puede llegar a esa decisión repentinamente sin haber estado con un tema de un trastorno de repente. Sin planificación. Sí, Jacqueline. Por ejemplo, cuando vemos que una persona se autolesiona, ¿no? Y dicen o uno señala de repente desde fuera, es para llamar la atención, ¿qué tan poco le prestaremos atención? ¿Cómo habrá aprendido esta persona que requiere para ser atendido, que tiene que atentar contra su propio cuerpo? Porque alguna vez cuando he atendido personas con este tipo de conductas, no es que no sientan dolor, es que el dolor eh, del silencio es más profundo. El dolor que están acallando, que están guardando, es más profundo. Entonces, vamos nuevamente a lo mismo, ¿no? Por más que esta persona de repente diga: sí, yo lo hice para que él me escuche, para que ella me escuche, y no había ninguna otra forma de que esta persona te escuche. De repente he aprendido en casa durante 20 años que no tenía otra forma de ser escuchada.
Y eso es algo que podemos sanar, de hecho, ¿no? Pero claro, es un trabajo largo, por eso digo, esta primera atención es para la crisis, ¿no? Y no empezamos a decirle todo esto, solamente le damos la oportunidad de ser escuchada y de validarlo también, ¿no? Sí, mira, imagino cuánto habrás tenido que hacer para que alguien te escuche que has llegado hasta esta situación, no llevo, o de repente no, yo no lo imagino, me parece muy fuerte que hayas tenido que pasar esto, ¿no? Para ser escuchada. Estoy aquí, te puedo escuchar. Para eso estoy aquí hoy día, ¿no? Para poder escucharte. Por aquí creo que hubieron otros mensajitos, no sé. Yo lo leo. Sí, sí. Dali nos dice, eso se supera solo con voluntad Ay, sí. propia. Sí, pues efectivamente ese es un mensaje también que nos dan, que más bien lo voy a ver un poquito después, pero que en lugar de ayudar, más bien perjudica, ¿no? Porque uno realmente pone todo de su parte y quisiera que las cosas no fueran como se están dando. Y sin embargo, continúan, ¿no? Y tiene razón hace un momento que comentó Jacqueline, pues no siempre está la depresión y que se va, que va cada vez profundizándose más y luego viene la planificación del suicidio y luego lo hacen, no. Digo, ese es un esquema en el que se pueden dar, pero no es la única manera, no hay momentos de mayor impulsividad, hay situaciones en las que los factores externos pesan tanto, ¿no? La falta de dinero, la falta de trabajo, o de repente una pérdida, una ruptura, y la persona no lo piensa más y lo lleva a hacer y no estaba en todo ese episodio depresivo, con 2 semanas, con meses, no, simplemente todo esto, esta gama de factores externos pesa y sucede. Entonces sí, también se puede dar de esa otra manera, ¿no? Tenemos 2 comentarios más que dice, ¿y si una persona te dice eso, que se quiere suicidar, qué hacer? ¿O es que quiere llamar la atención? Y el otro comentario es, ¿cómo se puede ayudar a prevenir? Los dos muy relacionados. Ajá. En primer lugar, el qué hacer tiene que ver con esta escucha, ¿no? Hablemos del tema como quieras tocarlo tú, más allá de te voy a tranquilizar con mis palabras, de tener como ese chip de yo voy a contenerla, yo voy a evitarlo, es simplemente yo le voy a dar este espacio de calma y de atención. Porque si lo que quiere es atención, bueno, aquí está la atención que necesita, ¿no? Lo otro es que también hay que reconocer que esta primera atención tiene un límite, ¿no? Nosotros vamos a dar esta primera ayuda, este primer acompañamiento, pero después, como les decía al inicio, si requiere una atención especializada, también hay que saber identificarlo y decir, de repente evitar también, aunque yo sé que cuando es un familiar es más complicado, ¿no? Pero evitar sobreinvolucrarte. ¿Por qué? Porque obviamente también, ¿no? Uno no es de piedra para decir, ay, ya yo te voy a acompañar, te voy a escuchar, voy a analizar lo que te pasa, ¿no? Y después, y no me va a afectar, y después no me va a afectar, pero no, sí nos afecta. Y más si es una persona cercana a nosotros. Entonces, yo te puedo dar estas herramientas, yo te puedo escuchar de esta manera y después también es necesario sugerirte, indicarte que tenemos que ir a alguien más, que tenemos que pedir ayuda. Ya no solo tú, los dos necesitamos pedir ayuda para resolver esto. Porque, y me gustaría resaltarlo también, en mi experiencia, por ejemplo, atendiendo en emergencia en algún momento, me ha tocado personas así que uno los ve muy alterados y dicen, no, no se van a calmar, no van a aceptar, no van a querer ir, no van a aceptar la ampolla, ¿no? O van a insistir en esto y sin embargo, con escucha, con paciencia y con compañía, y por eso también les resaltaba al inicio que la compañía sea física, se logra,
se logra, porque realmente es un dolor tan intenso que parece que no hubiera mejor solución, que no hubiera una otra puerta de salida que no sea el acabar con su vida. Pero cuando encuentran otras oportunidades, cuando logran ver otras opciones, entonces esa emocionalidad va disminuyendo, ¿no? Y por eso también es importante que para empezar estos primeros auxilios, pues uno esté tranquilo y pueda transmitir esa misma calma. Y si no lo logramos, pues vayamos a un espacio juntos donde podamos tener esta calma para conversar. Uh-huh. Tenemos un comentario más que dice, mi mamá y mi abuela dicen que solo con orar se pasa todo, pero seguimos atrasados en por qué las personas diferencian una enfermedad física a una enfermedad mental. Uno merece doctor y otro no. Uno merece medicamentos y otro no. Psiquiatras y psicólogos para locos, dicen. Y justamente creo que estos espacios, Andrea, son para debatir y romper estos estigmas, ¿no? Son estigmas los que ponen una etiqueta a las personas con algún diagnóstico de salud mental, sea este leve, moderado, severo, como me presentó bien Nata al inicio. Yo trabajo en un departamento de rehabilitación donde dejamos de ver el diagnóstico para ver la necesidad de cada persona, ¿no? Más allá de que tengan esquizofrenia o depresión. Necesitan ser escuchadas, necesitan ser atendidas. Y sí, a veces necesitan medicación porque uno no puede tolerar tanto dolor como si no le estuviera pasando nada, ¿no? El dolor emocional es real. Y otras veces lo que necesitan es terapia y también brindamos terapia. Hacer esa diferenciación muchas veces se pierde, ¿no? Y valorarlo y validarlo en su real dimensión también. Después voy a hacer otra pausita, ahora voy a continuar para poder abordar las señales de alarma y la técnica propiamente. Entonces, en señales de alarma teníamos la verbalización, ¿no? Como les decía, ya no quiero seguir aquí, quiero dormir y nunca más despertar, cosas más de repente sutiles, ¿no? Como no puedo tolerar más este dolor, no quisiera tener que aguantarlo, no quiero volver a abrir los ojos, ¿no? Que realmente no están diciendo como voy a acabar con mi vida, voy a hacer esto, voy a tomar tal acción, pero tienen el mismo mensaje. Están los síntomas emocionales también, ¿no? Tristeza, disminución del deseo de hacer las cosas, disminución del disfrute de hacer las cosas que antes disfrutaba, que está un poquito más ligado a la depresión, o también irritabilidad. Recordemos que en adolescentes lo que más se vincula con depresión no es la tristeza en sí mismo, sino la irritabilidad. Entonces también puede ser irritabilidad, impulsividad, también en el tema de características conductuales, ¿no? Pero en conductuales también podemos detectar otras cosas, ¿no? Que se aísla, de repente que empieza a regalar sus cosas, o vemos que físicamente ya no se arregla, no se cuida como antes. Y esto también nos puede dar señales de que algo malo está sucediendo. Y si hay alguna conducta específica que me gustaría resaltar, porque digo, también hay personas que somos introvertidas, que normalmente no hablan con mucha gente, ¿no? Pero están tranquilas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que identificar en el otro? ¿Qué es lo que sí es una señal de alarma? El cambio. O sea, de pronto él era muy sociable y dejó de serlo y se aisló y se le ve triste, ¿no? O de repente, ¿no? Esta persona que era introvertida pero estaba tranquila, hacía sus cosas y de pronto
o no tan de pronto, sino progresivamente, deja de hacerlas. De repente disfrutaba de leer y dejó de hacerlo. Disfrutaba de su trabajo y ya no. Entonces su rostro cambia, su conducta cambia, su ánimo cambia, ¿no? Y también hay que valorar otros factores externos, ¿no? Como les mencionaba, la pobreza, el desempleo, el consumo de sustancias también pueden ser una situación que lleven a acelerar la ideación suicida, a exacerbarla o a consumarla incluso. Entonces, esto en el consumo de sustancias también es un punto a tener muy en cuenta, sobre todo en población joven. Y aquí les he puesto esta frase porque me parece muy importante. Es una frase de Jung que dice: pensar es difícil y es por eso que la mayoría de la gente prefiere juzgar. Hay que tener esto en cuenta antes, o sea, al momento de acompañar a alguien, ¿no? Puede decirnos muchas cosas, pero nosotros estamos ahí para tratar de comprender ese dolor, ¿no? No sabemos lo que hay dentro del otro, podemos verlo triste, podemos verlo alejándose. Sin embargo, si no nos acercamos y tratamos de escuchar y de ver qué es lo que hay dentro de él, pues solamente de fuera podemos juzgar cualquier cosa, ¿no? Y es bastante práctica el desarrollar esta habilidad. ¿Cómo aplicar los primeros auxilios psicológicos? Ahora sí, esto es la técnica propiamente, y para hacerlo más fácil tenemos esta ayuda a memoria. A, B, C, D, E. Primero es acercarnos con calma. Yo estoy con calma, le puedo dar calma al otro. Y sin juicios. No voy a juzgar, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo es que haces esto? No, yo me acerco con calma. También otra cosa, ¿no? Como les decía, puede ser que yo estoy calmada, trato de darle un ambiente de calma, sin embargo, estamos en un lugar inseguro, peligroso, no puedo, o sea, esto podría ponerme en riesgo a mí también, así que en la medida de lo posible vamos a buscar un lugar seguro y adecuado para empezar este abordaje, ¿no? Y lo otro es que es importante también que se note el interés, ¿no? En lo que la otra persona esté contándonos. Y es importante en el segundo punto buscar escuchar. ¿Esto qué significa? Que yo no voy a interferir con mis mensajes, que yo voy a escuchar realmente qué es lo que la otra persona tiene que compartir, necesita compartir. Recuerden que hemos hablado de un dolor muy profundo. De pronto no va a salir en toda su inmensidad. De pronto apenas se atreverá a decirme unas pequeñas migajas de todo lo que tiene. Y reconozcámoslo así, ¿no? Ay, no, por una tontería ya quiere hacer esto. Por no sé, porque lo dejó el novio, ¿no? Entonces, no. Vea, esta puede ser la conducta que vemos, pero no la profundidad de la situación. Escuchemos sin juzgar, no tratemos de cambiar a la persona diciendo frases como: no, no pienses así, pon de tu parte, tienes que ser fuerte, ¿no? No. Y si no podemos, o si no se nos ocurren más frases que decir, lo mejor va a ser silenciarnos y escuchar. Después tenemos la letra C, que es un punto muy importante, ya les dije por qué. Necesitamos conversar sobre el suicidio. Preguntarlo directamente. No tener miedo de hablarlo, porque además hay que tener en cuenta también que este acto lleva incluso culpa, ¿no? Vergüenza, temor.
¿no? Tener un pensamiento suicida, sí es cierto, muchas veces las personas no lo verbalizan o lo ocultan de alguna manera porque tienen vergüenza. Porque es como decir, soy incapaz de vivir y entonces por eso voy a ir por esta salida, ¿no? Entonces, que alguien te pueda escuchar, que alguien abra esta posibilidad, ponga el tema sobre la mesa, nos da la oportunidad. Evidentemente, si yo no me siento preparada para hablar del tema, si yo como acompañante no me voy a sentir preparada, de pronto es algo que prefiero no hacer y en este momento diré, me voy al punto D, ¿no? No, ¿sabes qué? A mí misma me genera mucha ansiedad, no lo puedo tocar, eso más bien me preocupa, no quiero escucharlo. Entonces, perfecto, no lo hacemos y pasamos al punto D, que implica que darle seguridad y compañía, estar en la medida de lo posible, en el mejor de los casos, físicamente con esta persona, no dejarla en el momento de crisis, retirar si hay objetos peligrosos o si estamos en una zona peligrosa, buscar estar en una zona segura. Y después de ello, vamos inmediatamente al punto E. Ok, hay algo que yo no pude abordar, necesitamos ayuda profesional. Incluso habiendo podido abordar el tema y habiendo hecho todos los pasos, el punto E es parte de. Necesitamos buscar quién va a acompañar el proceso, ¿no? Porque no solamente va por disminuir la crisis, los síntomas de crisis, sino es un proceso de sanación. Y esto sí requiere algo de acompañamiento más cercano y profundo. Entonces, en nuestro país, bueno, hay líneas de ayuda, hay servicios de salud mental que no brindan atenciones de urgencia o pueden brindar solamente atenciones de urgencia, pero no de emergencia, como los centros de salud mental comunitario, que además funcionan en horarios preestablecidos. Y tenemos los hospitales generales y los hospitales psiquiátricos. Entonces, hay opciones, sí. Depende mucho de la situación y eso lo voy a explicar más adelante. ¿Qué definitivamente no hacer? Minimizar. Decir que, no, eso no es para tanto, como les decía hace un momento, ¿no? Juzgar o culpar, ¿no? Estás haciendo sufrir a tu familia. Es un mensaje culpabilizador, doloroso, ¿no? Ya la persona está sufriendo y encima le damos el sufrimiento ajeno a su espalda. Luego, empezar a dar sermones, imponer soluciones. No, lo que tú tienes que hacer es irte de viaje. Lo que tú tienes que hacer es olvidarte de ese chico. Lo que tú tienes que hacer es dejar de pensar en eso. Tampoco es la idea. Prometer guardar el secreto. Yo no le voy a decir a nadie. Te juro que no le voy a decir a nadie, gracias por contármelo y tal, cuando veo que realmente hay un riesgo de que lo vuelva a hacer. Yo no puedo contener eso, ¿no? Ni siquiera como profesional es algo que se recomiende hacer. Más bien cuando vemos que es un riesgo inminente, hay que conversarlo con la familia, ver qué vamos a hacer en casa. Claro, también está la opción de que esta persona se interne y aún así va a volver a salir a casa, porque nadie se interna para siempre, ¿no? El internamiento actualmente es considerado una medida de último, o la última medida, ¿no? Que se debe tomar. Tratamos de que la recuperación sea siempre o en la medida de lo posible dentro de casa, con la familia, etcétera. Y si hay que internar, pues no va a ser la primera opción.
Entonces es necesario conversar con la familia si es que vemos que esto es un riesgo muy, muy cercano. Y finalmente, también, ¿no? Hay familias que van y le dicen, no, si lo vuelves a hacer, te voy a internar, vas a ver, te voy a internar. Y usamos esta herramienta tan delicada porque alejan a la persona de su familia, la ponen, que ya está en una situación vulnerable, en un régimen que de repente no es tan favorable. Y, y claro, y las amenazas, ¿no? Con que te voy a hacer esto si es que no me haces caso y te portas bien y dejas de hacer esto. Es realmente un escenario que yo lo he visto mucho y algo que debemos evitar, ¿no? Finalmente, la idea del internamiento es que sea un periodo en el que esta persona va a descansar de todos los estresores que tengan, ¿no? Y de que se le va a brindar la medicación y la atención como que en mayor intensidad hasta que esté más tranquila y después se va a casa. Acá hay algunos recursos y líneas de ayuda que podemos, a los que podemos recurrir. Sin embargo, claro, digamos, sin embargo, si es una ideación suicida, pues puede ser que no nos funcione tanto porque, sinceramente, las líneas de ayuda no funcionan más ya cuando la persona está en un caso extremo, lo cual es lamentable, sí, pero también hay que ser realistas en reconocer que esta es la realidad de nuestro país. ¿Qué otras opciones tenemos y de las que me gustaría conversarles también? Las emergencias de los hospitales psiquiátricos. Actualmente, porque algunas personas me dicen, no, pero yo he ido al hospital, no me aceptan, o ni siquiera me escuchan. Es más, me atiende el portero y me dice, no, aquí no puede ingresar. ¿Por qué? Porque quieren ver a una persona realmente en una situación crítica para ser atendida. Pero ahora no, ahora, bueno, parte de la reglamentación y también del empoderamiento de los usuarios ha hecho que se respeten mejor sus derechos, ¿no? Y la emergencia tiene la obligación de atender urgencias. Antes, por ejemplo, la conducta suicida, el intento suicida, era una emergencia tipo 1, tenía que ser atendida sí o sí. En cambio, una ideación suicida, una angustia, ¿no? Con esta idea rumiante de querer acabar con su vida, que podía estar afectando diversos ámbitos de la vida, constituía una urgencia, no una emergencia. Entonces, no la atendía. Sin embargo, y esto creo que es importante que lo sepan, los hospitales psiquiátricos en sus emergencias están obligados a atenderlos. Porque, y quizás lo han visto también en las noticias, sucede que a veces la conducta es impredecible. Y cuando esto sucede, obviamente la familia dice, no, pero yo la llevé, yo quise que la atiendan, no la atendieron. Y es un problema mucho más allá del simple hecho de alguien que se hizo daño, ¿no? Porque ponemos en riesgo no solamente a esta persona, con esa actitud, pienso yo que los profesionales ponemos en riesgo a mucha población. Si no los atendemos, nosotros que supuestamente estamos más preparados, ¿en qué manos los dejamos, ¿no? Si no ayudamos a la familia a que tenga herramientas, ¿por qué no los vamos a atender? Porque eso también debería ser en una emergencia, ¿no? Y es algo que yo también he visto y es realmente lamentable, que a veces atienden a la persona, la calman con medicamentos, bueno, lo peor de todo es que solamente la calmen con medicamentos y se va para la casa. ¿Y qué le explicaste a la familia? ¿Qué va a hacer cuando el efecto del medicamento pase? ¿No? ¿Cuándo va a recurrir a las atenciones por consulta externa? Está bien, puede no ameritar ir a la emergencia, pero por consulta externa sí necesita un soporte. ¿Cuándo lo va a recibir? Entonces, pienso también
que este tema de las emergencias psiquiátricas y las urgencias que deben ser abordadas, sé que muchas veces no les han dado la confianza suficiente a los usuarios para que sepan que sí pueden recurrir, ¿no? Que se ha tenido como que una conducta muy vertical para decidir qué hacer, pero creo que este paradigma puede cambiar desde la visión del profesional, pero también desde la exigencia del usuario, ¿no? Que haga valer sus derechos. Y luego tenemos como otra opción también la emergencia del hospital general, porque cuando estamos en una situación de emergencia podemos acudir a cualquier hospital, tenemos el derecho a acudir a cualquier hospital. Más aún si esto implica un riesgo físico, ¿no? Si ya esta persona se hizo algo, lo primero hay que estabilizarlo físicamente y pues en ese caso es mejor recurrir a una emergencia hospital general. Y en ese sentido, también es lamentable, pues que a veces las emergencias de los hospitales generales no quieran recibir personas con algún diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Por más que la emergencia en ese momento sea física. Pero, bueno, en toda esta intención de reforzar la salud mental en los hospitales generales, hay especialistas en psiquiatría. De pronto no los van a atender en la emergencia, pero sí cuando esta persona esté estable la podrán atender, ¿no? Con una interconsulta, que es que el psiquiatra vaya a la emergencia. Yo le sugeriría eso, ¿no? Si es que tengo que estabilizarla primero físicamente, pues vayamos a un hospital general, que estabilicen a la persona y que ahí mismo pase la evaluación psiquiátrica, ¿no? No hace mucho yo terminé la residencia y en ese tiempo también hacía guardias en la emergencia y muchas veces atendían a la persona como le ponían suero y la mandaban directo de regreso al hospital psiquiátrico, sin haberle terminado de hacer exámenes, sin estar seguros de que estaba estable, porque no querían lidiar con todo esto, ¿no? Entonces, pienso que ahí también, como les digo, o sea, no es que no haya psiquiatra en los hospitales generales, definitivamente hay. Y si se tienen que quedar hasta el día siguiente para que puedan pasar esa evaluación, va a ser lo más adecuado, ¿no? Porque hay un riesgo, después de un intento suicida, aumenta el riesgo de que haya un nuevo intento. Entonces, no es que yo lo veo estable y le doy de alta y que vea a dónde se va. Por último, si lo voy a derivar a un hospital psiquiátrico, lo derivo. No lo dejo a su suerte. Y aquí, bueno, un pequeño resumen, ¿no? La ideación suicida, como les dije, es un pensamiento que no debemos pasar por alto y que generalmente se piensa como una solución a un dolor intenso, profundo. Entonces, es complicado, hay situaciones complejas en las que no parece haber otra solución. Y al escucharlo, al verbalizarlo, como les decía, las ideas se ordenan, toman forma, las puedo ver desde otro ángulo. Y ahí definir que de repente sí puedo encontrar otra solución. Como una forma de apoyo, podemos recurrir a la técnica de los primeros auxilios que les he escrito, pero también hay que considerar que es un apoyo. No es la sanación, no es la intervención completa, estamos dando un apoyo en crisis. Y ese es nuestro límite. Porque es fuerte sostener y acompañar a una persona en crisis. Entonces, cuando yo siento que no puedo como acompañante, también, ¿no? Necesito recurrir a los que sí me puedan ampliar esta ayuda. Como apoyo no tenemos que asumir toda la responsabilidad y es importante ampliar las redes. Finalmente, ya, en este momento decido, no vamos a ir a un especialista, pero yo seré la única persona que puede acompañarlo. No, hay que activar las otras redes, ¿no? Familia,
pareja, hijos, amigos, que puedan sostener en este momento, ¿no? A veces la crisis se puede controlar en horas y a veces nos tomará días. Entonces sí, es importante que hayan otras personas acompañando. El lema de este año del Día Mundial de la Prevención del Suicidio fue muy interesante, hablaba de cambiar la narrativa y creo que es algo que hacemos cuando empezamos a hablar del tema, ¿no? Si no lo hablamos, si no lo pensamos, no vamos a poder cambiar la narrativa. Y me gustaría dejarles esta última idea. El suicidio se puede prevenir, escuchar, acompañar y conectar con ayuda puede salvar vidas. Ahora sí, de repente alguien quisiera compartir algo más, quisiera hacer alguna pregunta, pueden abrir sus micrófonos. Donela Villegas alzó la mano y luego vamos a tener la participación de Andrea. Hola, soy Lex, yo estoy acá con Donela escuchando la charla. Tenía algunas preguntas. Por ejemplo, ¿qué haces si la persona no quiere abrir la red? En ese sentido, Lex, primero hay que ver si es que yo puedo sostenerlo, ¿no? Porque también uno se expone cuando acompaña a alguien. Yo puedo sostener esto que está pasando o no. Y si no puedo, necesito activar otras redes. Esta vez no estás solamente ayudando a la otra persona, sino estás tomando medidas también por tu salud. Yo entiendo que tú no quieras comentarlo con nadie más, pero creo que el riesgo escapa de mis manos. Necesito pedir ayuda. Y claro, no vas a contar, no sé, si es que esta persona te ha tenido mucha confianza, ha contado varias cosas, no necesitas contarlo. Necesitas saber que hay una emergencia y que hay otras personas que tienen que estar ahí para apoyar. Disculpa, ¿y cómo sabes cuando una persona necesita ser internada? No. Bueno, como les decía, las emergencias y las urgencias se van definiendo en grados, ¿no? Una emergencia es cuando ha habido un intento suicida. Entonces, ahí el protocolo dice, si hay alguna lesión física, estabilizamos y luego se tiene que quedar internada sí o sí. Lo otro, si hubiera planificación, ideación, es algo que va a tener que valorar el médico en la emergencia. Si ve que esta idea está fija, también es lo que pueda decir la familia, porque de pronto la familia nos puede dar más datos de los que el médico logra evaluar en la emergencia, ¿no? Y yo creo que ahí también hay una tarea importante de la familia, ¿no? Como lo que yo les decía, cambios, algo que me haga pensar que él no está yendo bien, que su sentido de vida ha cambiado, ¿no? O no lo encuentra, o no era como antes, se aísla, se irrita, se agita, está impulsivo, se lastima. Todos esos factores que de repente esta misma persona no va a contar en la emergencia, pues el familiar cercano podría contarlo también. Ok, gracias. De nada, Alex. ¿Andrea? Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? ¿Sí? Quería saber cómo podemos llegar a un punto de saber de que ya no podemos ayudar a esa persona, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo una amiga de que siempre está mal, o sea, pero no quiere buscar ayuda ni psicológica ni psiquiátrica y siempre se quiere recargar en mí, pero llega a ser muy pesado, ¿no? Porque una cosa es ayudar a alguien que sí quiere salir adelante y hay otra que no. ¿Cómo podemos como que poner un alto o qué podemos hacer en esos casos?
Bueno, poner un límite empieza como siendo la tarea no de la persona que pide la ayuda, sino de la persona que va a dar la ayuda, ¿no? Es decir, cuando a mí me afecta como acompañante, es que me doy cuenta que ya no puedo dar más ayuda, que necesito derivarte a otra persona. Y ahí puedo hacerlo como tan explícitamente, no puedo ayudarte más, si necesitas más ayuda tienes que acudir a otras personas, a un profesional, etcétera, ¿no? Te puedo ayudar a buscar un profesional también, podemos buscar otras redes. ¿Por qué? Porque yo lo llevo nuevamente a esto que mencioné hace un momento, ¿no? Como acompañantes, si nos ponemos en riesgo, ya no vamos a poder ayudar al otro. Y sí, es puede ser muy pesado acompañar a alguien en crisis. Y más a alguien que está en crisis continua, ¿no? Necesitamos de un tercero, más todavía cuando estamos emocionalmente vinculados a la otra persona, ¿no? Yo no quisiera dejar de ayudarla o de ayudarlo porque es mi hermana, porque es mi amigo, porque es mi mamá, ¿no? Pero si las dos entramos en crisis, entonces ya nadie nos va a ayudar, ¿no? Por eso es que no. Si no es para ayudarte a ti, por lo menos para ayudarme a mí a poner el límite, por último, ¿no? ¿Qué hace que yo no pueda poner el límite a alguien? Y si no, de repente, ¿qué es lo que hace que tú no desees ayuda, ¿no? ¿Qué hace que evites la ayuda que se te pueda proporcionar también? Pero yo no estoy, no sé, no estoy en el nivel de acompañar esa, esa tarea, esa respuesta, esa pregunta, ¿no? Vamos con alguien que sí te pueda acompañar en esto. Entonces, sí podría ser correcto por parte de nosotros, ya que creo que la mayoría podrá sentir mucha empatía hacia esa persona, ¿no? O sea, sería correcto capaz cortar esa amistad o dejarlo a un lado, como le digo, si le digo, no, anda al psicólogo, no, no, no quiero, no necesito, o sea, ya se vuelve algo complicado. Quizás sea también, o sea, no sé, hay que evaluar cada caso, ¿no? Pero quizás sea el empujón que diga, ya, bueno, si ya no tengo con nadie más, tengo que ir al psicólogo. También no sabemos cómo va a reaccionar esta persona, ¿no? Pero definitivamente ir a terapia, aceptar un tratamiento, implica de este primer paso que da la persona, de una voluntad propia, y nadie te la va a contagiar. Nadie te va a decir, tienes que ir y entonces yo me convenzo de que tengo que ir y mejoro. No. A veces hay personas que necesitan de verdad chocar el fondo para poder salir. Listo, muchas gracias. No sé si alguien más desea participar, dar un comentario, una pregunta. Bueno, de mi parte, tenía un comentario que era hasta qué punto, ¿no? O en qué momento uno también ya siente que está llegando a un límite como persona de apoyo. Sería importante antes de retirarse, pienso, avisar a la familia o a los familiares cercanos que esta persona tiene este tipo de ideas o deseos de, de autolesión, no sé, para luego ya decir, yo ya no voy a estar, por favor, ustedes también estén pendientes, ¿no? Sí, justamente, ¿no? De repente nosotros como acompañantes, hay cosas que sean íntimas, que sean personales, que van a estar dentro del secreto, pero el riesgo de vida no puede ser un secreto, ¿no? Las autolesiones, los pensamientos, las conductas previas, porque de repente han habido intentos, es algo que tenemos que tener mucho cuidado, porque como les dije, constituyen las señales de alarma, posiblemente, para que se dé finalmente
un suicidio. Entonces, yo no voy a decir nada más de lo que me has contado, pero esto necesito compartirlo con la familia que esté más cercana a ti, ¿no? Y si no, necesitamos compartirlo con un profesional. Y si realmente yo pienso que, no sé, quiero ayudar, o quiero seguir conectada, ¿no? Con esta persona, también hay, por ejemplo, en el hospital donde yo trabajo, pero es para las familias, no para cualquier persona en general, se brindan charlas, ¿no? Charlas, talleres psicológicos, eh, psicoeducación, porque sabemos que el acompañante, uno, no tiene el deber de tener toda la formación. Dos, aun cuando la tuviera, te afecta emocionalmente y no solamente necesitas este apoyo especializado, sino también una red de apoyo de acompañantes, ¿no? Que bueno, entre ellos comparten sus vivencias, entre ellos se recomiendan de repente cómo han resuelto tal o cual cosa, ¿no? Y eso creo que es también un mensaje bonito, el ver que en las situaciones de crisis, mientras más redes se activan, nos podemos sostener mejor, no solo para la persona que está en crisis, sino para aquellos, para los que nos encargamos de acompañarla, ¿no? Muchas gracias, Nora. Tenemos una mano levantada de Milagro Portal. Sí, buenas tardes. Eh, Mi consulta es porque el año pasado mi hija estaba en una situación de verdad que yo sí lo veo ahorita escuchando el tema, como que en crisis porque tuvo algunos problemas en su salón, ya, en cuarto grado de secundaria, y bueno, todos le voltearon la espalda, no le hablaban por un problemita que tuvo con una compañera. Y mi hija llegaba al punto de decir esas palabras suicidas, ¿no? Ya no sirvo para nada, mamá, no sé qué hago acá, no me sale bien las cosas, ni en el estudio, estoy sola. E incluso, pues, llegó un momento de que con sus propias manos rompió el espejo del baño. O sea, era algo terrible, ¿no? Con mi esposo, era algo terrible. Y bueno, yo en ese momento, ahora escuchando, yo sí le decía que, pues, le decía esas palabras erróneas que por gusto, ¿no? Por cosas más importantes tienes que vivir, ¿no? Por esas cosas insignificantes y yo sin saber, ¿verdad? Entonces, como psiquiatra, ¿no? Yo quisiera preguntarle, ella pasó por un tratamiento psicológico todo el año pasado, hasta este año de que fue en enero, terminamos, porque ya con la psicóloga nos ayudamos y ella salió adelante. Pero quisiera preguntarle ahorita como psiquiatra, usted, hace como 2 meses atrás me dice ella que de nuevo, ¿no? En su salón, ella por más que quiere integrarse a la promoción, solamente para, más que todo con otra compañerita, las dos, para acá, para allá, incluso cuando la eligen en el grupo, a veces hacen comentarios como que, bueno, con ya, Marta, ven, ¿no? Y entonces ella me dice, mamá, pero entonces todos los días no es agradable estar en ese salón, a veces me siento mal, ¿no? Me siento menos importante. Entonces yo le digo, ¿qué tal si vamos con una psiquiatra, ¿no? Para ver, para que te pueda ella evaluar. Y me dice, no, mamá, no quiero, o sea, como que no quiere, pero a veces le veo, no le veo, no sé, no me dice nada de suicida ni nada que para qué quiero vivir nada, sino que la veo baja, a veces la veo triste, a veces la veo contenta, a veces la veo que llora, a veces la veo que se frustra. Entonces, quisiera saber a qué punto ya yo podría recurrir a un psiquiatra. Estoy en esos momentos en el tiempo o con una psicóloga. Esa es mi duda. Uh-huh. De hecho, el abordaje de repente en trastornos reactivos, ¿no? Como pasó algo, hubo un evento y después empiezo a tener estas ideas,
o estos síntomas depresivos, usualmente es de ambos, no tanto psiquiatría como psicología. Si es que requiere la medicación para salir de ello, para estar más tranquila, porque los pensamientos son demasiados, porque la conducta está muy inhibida, etcétera, entonces sí se da la medicación que nos ayuda a calmar los síntomas, pero después, o mejor dicho, de manera longitudinal, hay que continuar en la terapia, ¿no? Como lo han hecho. Y yo te sugeriría que ahora, de repente, si tienen todavía el contacto de la terapeuta que le ayudó a salir de este primer cuadro, puedan ir, que la reevalúe, que vea si de repente, como te has estado dando cuenta, ella está nuevamente con estas situaciones, porque es una realidad que está viviendo, ¿no? De repente es algo que ella quisiera cambiar y no se puede, ¿no? Quisiera estar integrada y no se puede, no sabemos si lo va a lograr, y aún así hay que darles herramientas para que pase la situación de la mejor manera posible, siendo así como está. Y yo te sugeriría que en este momento de repente puedas recurrir nuevamente a la terapeuta que ya han tenido, que la conoce, que tiene su historia, y que valore, ¿no? Si vamos a volver a terapia o no, ¿sabes qué? Yo te sugiero que vayas con la psiquiatra, ahora con psiquiatría, ¿no? Si es así como tú me dices en la medida de los síntomas que has notado, probablemente no, probablemente requiera nuevamente terapia nada más. Ok, muchas gracias. Tenemos un último comentario, me parece, de Manuel, quien nos dice: conocí a una persona adicta al alcohol que parecía vivir en la calle, no podía dejar de tomar, y una vez me contó que vivía con su hermana y ella le hacía mucho daño. Su condición de vida era muy triste, tenía un profundo dolor emocional. De un momento a otro ya no lo vi más, no sé qué pasó con él. Pienso que recurrir al alcohol era una forma de apagar su dolor. Sí, una forma de escape también, ¿no? Una forma de calmarlo, bueno. Justamente también les hice mención de las sustancias, porque en general son son un riesgo mayor, ¿no? Para que algo, de repente alguna conducta impulsiva pueda suceder, o incluso el mismo hecho de intoxicarse, ¿no? Con el alcohol y de no, y de con esa manera indirecta, digamos, sin haberlo querido o sin haberlo buscado objetivamente como primera intención, acaban con su vida también. Doctora, yo tengo una duda, también una pregunta. Tengo una niña de 6 años, ella es autista y ha tenido muchas crisis, malestar por el ruido. Ahorita su malestar por el ruido, su hipersensibilidad ha bajado, ya tolera, ¿no? Pero hace como año y medio, 2 años, ella tendría 5 añitos, tuvo una crisis fuerte y me dijo: mamá, va a ser mejor que yo me vaya al cielo y que tú tengas otro bebé. Yo me quiero ir al cielo. Y para mí fue muy doloroso, ¿no? Que mi hijita me diga eso tan chiquita. Luego de eso, unos meses más tarde, me hizo un comentario parecido, cuando algo, no me acuerdo bien el contexto, algo no funcionó y me dijo: mamá, va a ser mejor que yo no esté, que tú tengas otro hijo. Y entonces mi duda es, una persona desde una edad tan pequeña también puede tener esta ideación suicida, aunque tal vez no pueda ponerlo con esa palabra o no esté pensando explícitamente en hacerse daño, pero ya tener estos deseos. De hecho, sí, incluso yo consideraría más que con las personas neurodivergentes Ujú. o con algún nivel de autismo, ¿no? Hay autismos severos que no logran o ser verbales o tener como ideas tan claras,
pero hay personas con un autismo más leve que sí, que más bien tienen como altas capacidades y se dan cuenta de sus dificultades, ¿no? Y de pronto, si esta idea es persistente, antes de recurrir a la medicación, sería importante que esté acompañada en terapia, ¿no? Ella está llevando ahorita terapia cognitivo-conductual. Ha mejorado bastante, pero yo he probado la terapia DBT con la que me ha ido a mí bastante bien, pero no he visto o qué tipo de terapia recomienda para este tipo ella es muy emocional, o sea, hoy día tuvo una crisis y temblaba en la calle, temblaba de cólera. Entonces, pensaba alguna terapia que le ayude en la regulación emocional, tipo, no sé si tipo DBT o qué otra, pero para niños, ella tiene 6 años. Ujú. Creo que puedes enfocarte más en conseguir eso, ¿no? Un psicólogo que un psicólogo clínico que Ajá, esté acostumbrado o que tenga experiencia en niños. Más allá de la escuela que tengan, ajá, si es cognitivo-conductual, si es DBT, porque de hecho también hay. La verdad es que no tengo ahorita un nombre o un contacto en la cabeza, pero sé que la formación DBT, o sea, digamos, estudia la profesión, además hace una formación en terapia y además te vas enfocando hacia qué población vas a atender, ¿no? exacto. Ujú. Entonces, hay personas que han hecho muchas formaciones en terapia, que es lo habitual cuando uno le interesa terapia, va yendo por una y otra rama. Estoy segura que dentro de ellas debe haber quien ha hecho DBT y además está enfocado en niños, ¿no? Yo he visto también que van muy bien con Gestalt y arte, ¿no? Sobre todo con el arte para los niños que tienen esta emocionalidad que tú me refieres. Ajá, El arte no es literal, es un símbolo y a partir de él pues vas como que dándole un camino, ¿no? Un circuito. De repente eso también le podría, si es que tú sientes que ahora no es suficiente con lo que está recibiendo, podrías buscar por ahí, ¿no? Porque está el arte enfocado en niños, que también ok. tiene un desarrollo bastante amplio. Ay, doctora, le agradezco mucho por las recomendaciones, porque sí es un tema que quiero trabajar más con mi hijita. Y bueno, no sé si alguien más desea comentar. Si no, vamos a dar por finalizada la reunión de hoy. Agradecerle, doctora Nora, por la excelente charla que nos ha dado. He aprendido un montón y me imagino que muchos de los asistentes también. Y, y bueno, para cualquier cosa la podemos contactar. Tiene sus redes, me parece, y también dónde la pueden ubicar. Bueno, yo trabajo de manera particular en un consultorio, no trabajo en ninguna clínica, pero bueno, ustedes tienen mi contacto también, si es que en algún momento lo requieren. Y lo otro es que trabajo en el Hospital Hermilio Valdizán. Sin embargo, yo no estoy en el área de consulta externa, sino propiamente en rehabilitación. Excelente. Muchísimas gracias, doctora, y qué bueno que hoy día hemos podido hablar sobre un tema tan importante que es el suicidio en un mes tan importante y que la conversación no se quede solo en hoy, en septiembre, sino que todos los que estamos aquí hoy presentes podamos seguir siendo red de apoyo y también cuidándonos a nosotros mismos. Un abrazo y hasta una próxima. No se olviden que la otra semana tenemos prevención del suicidio desde la infancia con otra psicóloga que nos va a dar la psicóloga Greta Escurra. Así que ya está en nuestras redes para que se puedan inscribir. Muchas gracias, doctora. Muchas Cuídese. gracias. Gracias a Gracias. Hasta todos. luego.